Vamos a sumergirnos de lleno en esto. Os damos la bienvenida a este análisis especial diseñado expresamente para el estudiantado del Ministerio Aquila y Priscila. Bueno, estamos ya en la última semana del pensum académico, así que es el momento absolutamente perfecto para consolidar todo lo que hemos aprendido. Y para lograrlo, este repaso integra de una manera brillante los excelentes apuntes del Dr. Charles Díaz y de Yurianis de Díaz. Vamos a tomar conceptos súper profundos de la cristología y estructurarlos para que tengan sentido de forma directa y sobre todo que sean imposibles de olvidar. Para no perdernos en ningún momento, nuestra hoja de ruta de hoy tiene 5 paradas rapidísimas. Primero, la deidad de Cristo. Segundo, su humanidad. Tercero, la famosísima unión hipostática. Cuarto, los oficios del mediador. Y para rematar, un poco de defensa apologética. Arrancamos entonces con el primer punto de nuestro esquema, lo que en los apuntes conocemos como el eje morado, la deidad de Cristo. Fijaos en los detalles del griego koiné. Esos que en las notas están resaltados en color azul cielo, porque revelan cosas fascinantes. El primer término vital aquí es theos. A ver, cuando los textos originales usan la palabra theos para referirse a Cristo, literalmente no dejan margen para la duda. Es una identificación directa y absoluta del verbo con Dios mismo. No estamos hablando de un ser creado de altísimo nivel, ¿qué va? Es la esencia misma de la divinidad aplicada, sin filtros, a la persona de Jesucristo. El segundo término en azul cielo es igualmente potente, kurios. Normalmente lo solemos traducir como Señor, pero ojo, porque en el contexto del Nuevo Testamento es una declaración masiva de soberanía absoluta. Atribuirle el título de kurios a Cristo es reconocer sin lugar a dudas su autoridad divina sobre toda la creación. De hecho, le están aplicando directamente a Jesús la misma palabra que los antiguos traductores usaban para referirse al nombre sagrado de Dios, casi nada. Pasamos ahora al punto 2, nuestro eje amarillo. La humanidad de Cristo. Porque para que el plan de salvación funcionara, con la deidad no bastaba. Era un requisito indispensable que asumiera una naturaleza humana completa. Y esto nos lleva a un término técnico griego alucinante que vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, sarx. Y el verbo se hizo carne. Esa palabra, sars, subraya la cruda y literal realidad de la encarnación. No es que el verbo se pusiera un disfraz de hombre ni que flotara por ahí como un espíritu. Se hizo materia, se hizo humanidad tangible. Se necesitaba una representación perfecta ante el Padre, una especie de segundo Adán sin pecado que pudiera cumplir la ley y cargar con la culpa real. Claro, la gran pregunta es, ¿cómo logras una humanidad perfecta sin la mancha del pecado original? Pues con una intervención divina sin precedentes. Como habréis visto en las lecturas asignadas del capítulo 26 del texto de estudio, el nacimiento virginal fue una obra milagrosa directa del Espíritu Santo. Básicamente, fue como un cortocircuito en la línea del pecado heredado de Adán. Así que Cristo fue 100% humano, pero gracias a esta concepción sobrenatural, no arrastró ni la culpa legal ni la corrupción moral que sí tenemos el resto de los mortales. Pero cuidado, porque el texto de estudio nos deja clarísimo que esa perfección no fue un escudo mágico contra el sufrimiento del mundo real. Jesús experimentó debilidades y limitaciones físicas genuinas. O sea, se cansaba de caminar y tenía que sentarse junto a un pozo. Pasó muchísima hambre en el desierto y sintió una sed terrible en la cruz. Además, atravesó emociones humanas muy profundas. Enfrentó el dolor con un alma humana de verdad. Hay una cita en el Evangelio de Lucas que da en el clavo para entender todo esto. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura. Esto confirma algo increíble. Tuvo un desarrollo completamente auténtico. Tenía una mente humana que tuvo que aprender, igual que cualquier otro niño. Tuvo que aprender a hablar, a leer, a hacer caso a sus padres. Vivió una vida cotidiana de lo más normal durante 30 años, pero con la diferencia monumental de que lo hizo sin cometer ni un solo pecado. Llegamos al ecuador de nuestro análisis, el punto número 3. Volvemos al eje morado para abordar la famosa unión hipostática. Si tenemos a Dios por un lado y al hombre por otro, ¿cómo se juntan? Es el misterio más grande de la fe. Históricamente la teología ha resuelto este rompecabezas marcando 4 límites superprecisos sobre cómo interactúan estas dos naturalezas en Jesús. Coexisten sin mezcla, porque no se fusionan para crear una cosa rara de por medio. Sin cambio, ya que ninguna de las dos altera la esencia de la otra. Sin división, porque jamás actúan por su cuenta de forma independiente. Y sin separación, porque esta unión es para siempre. Cristo es literalmente el Dios hombre por toda la eternidad. Y de esta unión inquebrantable surge una idea teológica fundamental en latín, la communicatio idiomatum, o la comunicación de propiedades.
Suena muy técnico, pero básicamente significa que las características únicas de ambas naturalezas, tanto lo divino como lo humano, se pueden aplicar verdadera y correctamente a la única persona de Jesucristo. Por eso, en la Biblia, tiene sentido que se pueda hablar del mismísimo Señor de la Gloria siendo crucificado. Vale, todo este andamiaje espectacular nos prepara para el punto 4, los oficios del mediador, lo que marcamos en nuestro eje rojo. Ahora toca ver qué hace exactamente esta persona única en favor nuestro. Para resumirlo de forma sencilla, Jesucristo toma 3 oficios históricos que en el Antiguo Testamento estaban siempre separados y los reúne en él mismo. Como profeta es la revelación final y absoluta de Dios, no hace falta añadir nada más. Como sacerdote hace algo inaudito, ofrece el sacrificio definitivo siendo él mismo la ofrenda, y encima mantiene una intercesión que no para nunca. Y como rey, ejerce una soberanía total y victoriosa sobre la Iglesia y sobre la creación entera. Y entramos en la recta final, el punto 5, el eje naranja, defensa apologética y advertencias. Porque claro, entender verdades tan enormes implica también saber protegerlas. A lo largo de la historia han surgido errores doctrinales que han ido directamente a demoler los pilares que acabamos de construir. Por ejemplo, el arianismo atacó el eje morado, negando la deidad plena de Jesús y diciendo que era solo un ser creado. El docetismo, por su parte, fue a por el eje amarillo, negando su humanidad y afirmando que solo parecía tener un cuerpo físico real. Y luego está el nestorianismo, que atacó la unión hipostática intentando dividir a Cristo en 2 personas distintas. Identificar por dónde cojean estas herejías es el primer paso vital para mantener una doctrina sana. Y para cerrar con broche de oro, hablemos del eje verde, el espacio de la aplicación real. Porque seamos sinceros, la teología no puede quedarse acumulando polvo en el intelecto, tiene que bajar al corazón y a las manos. Si el Dios eterno estuvo dispuesto a humillarse tanto como para tomar nuestra humanidad y servir como el mediador perfecto, la pregunta que nos cae encima es inevitable. ¿De qué manera concreta transforma esta majestuosa doctrina cristológica nuestro ministerio diario? Si Cristo logró unir el cielo y la tierra en su propia persona, ¿cómo vamos a reflejar esa misma realidad en nuestro servicio mañana por la mañana? Ojalá esta reflexión convierta todo este conocimiento en una práctica verdaderamente fiel e imparable. Hasta la próxima.